Bueno, vamos a saludar al doctor Miranda que ya se encuentra en los estudios y vamos a charlar largo y tendido porque se trata de seguridad y de todas estas cosas. Bueno, los temas a diario que tenemos todos los argentinos y en especial también los puntanos. Buen día, doctor, gracias por venir. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Mucho Y gusto. bien, bien, tratando de ir desandando caminos y encontrar, no la lógica para justificar. Creo que yo nunca me destaqué en eso ni lo haré, pero sí la lógica para ver si encontramos soluciones, porque también, es decir, las cosas están y hay que buscar soluciones. Y me decía un amigo, dice, che, lo que hay que hacer es que hay que expandir en la propuesta política, me decía. Hay gente, dice que, inclusive en tu programa he escuchado gente interesante, ¿cómo no puede estar en un lugar de lista y demás ante todos estos sinvergüenzas? Y sí, le digo, pero el problema, ¿cómo hacer para que esa gente esté ahí? Si estos otros han contratado los partidos políticos. Los han contratado. Ayer me mandó una carta una integrante de la Unión Cívica Radical. Todavía no pueden avalar, o digamos, de alguna manera, hacer la alianza que ya está, de hecho, homologarla, que vendría a ser, para que las actuales autoridades funcionen como tal. ¿Cómo será que hasta en eso fallan? Que es un acto administrativo, ni siquiera es un acto jurídico, hay que juez, para que se... No, nada. Es un acto, un acta en el partido. Qué bárbaro, ¿no? Buen día, doctor, gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno en algunos temas que seguramente con usted vamos a poder sanar porque es más conocedor que nosotros en algunas cosas muy importantes, como es la seguridad, ¿no? Sí, en realidad dijiste algo recién que tiene mucho que ver con la actualidad de la provincia y del país, que es la cuestión de la lógica. Acá hay que analizar, me parece, todo en el contexto de una lógica político-institucional. Y esa lógica, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con el sistema de gobierno que se implementa. Todos hablan de democracia, todos creen que estamos en un periodo y en un gobierno democrático. Todos creen que la política argentina y local en la provincia se rige por los principios democráticos. Y eso no existe en la realidad. No, en la práctica. Entonces hay que analizar todo en ese contexto, porque si no, estamos viendo las cosas fragmentadas a partir de la conveniencia de un funcionario o de un ejercicio político que tiende a hacernos creer tal o cual cuestión, cuando en realidad en el contexto esto no está pasando. Y vuelvo al tema del sistema representativo republicano y federal de gobierno. Mientras no analicemos toda situación social, política, institucional en ese contexto, no vamos a poder comprender nada de lo que está pasando. Porque hoy en día las políticas tanto provinciales como nacionales están elaboradas para convencer a la tribuna. Sí, sí, se trabaja Nada para la más, gilada, decía mi abuelo. nada más que para eso. Pero en el fondo, los acuerdos y componendas políticos tienen que ver con otra cuestión, que no le favorecen al ciudadano común. No hay proyecto en la política. Y si lo hay, no es para beneficiar a la gente. No, no, todo lo contrario. Entonces, porque si no nos explica cómo es que en materia de seguridad, por ejemplo, se incurre en error y en otro error y en otro error, y a pesar de que hace décadas que la provincia no tiene una política institucional en materia de seguridad, nunca se implementó, nunca se elaboró, y tampoco no hay un solo funcionario que haya aprendido de los errores. Sí, porque de los errores se debería aprender. Bueno, ¿y esto por qué pasa? Porque hay una clara intención del gobierno provincial y nacional de que no hay que mejorar
la seguridad pública, porque pareciera que lo que digo es una cuestión que carece de lógica, volviendo al tema de la lógica, pero las políticas tienden a degradar a la sociedad, degradar las instituciones y destruir las instituciones. Si uno no se país, no vamos a poder nunca llegar a un proyecto o un indicio de lo que puede llegar a ser a futuro la solución para los problemas de, no solo de seguridad, sino de educación, sanidad, en general, todos los problemas sociales que pueda haber, no va a haber solución si no comprendemos esto. Yo creo, por empezar, yo he culpado todos estos días y lo vengo haciendo desde hace rato, que gran parte de todo este sistema ya relajado, destruido, tiene culpa la justicia. Digo, porque la justicia debería de alguna manera actuar inclusive hasta de oficio en algunas cuestiones para poner luz verde ante la sociedad, que vea que hay un poder que trabaja para mejorar las cosas. La voluntad, no digo que por ahí van a lograr todos los objetivos, porque a veces uno en la vida se puede plantear miles de objetivos y logra uno, pero acá no se plantean objetivos. Pareciera ser que el objetivo es tener buena conducta, ser un señorito, llegar al despacho, que le traigan el cafecito, el expediente, qué es lo que hay para el despacho de hoy, que hay que firmar y nada más. Claro, el servicio de justicia es fundamental para el equilibrio social, político de cualquier sociedad, pero no es el único. No nos olvidemos de que hay un poder legislativo que se supone que legisla sobre la base de las necesidades que van surgiendo en el convivir diario de una sociedad, a los efectos de que todo aquello que se hace grave en cuanto a la materia de seguridad, de sanidad, lo que fuere, hay que legislar oportunamente. Si esto ocurriera tal cual, el Poder Ejecutivo, que es el encargado de hacer cumplir, de ejecutar las leyes, debería bajar directivas claras para que en el ámbito de la provincia todas las instituciones respondan a ese interés. El Poder Judicial es quien debe aplicar las leyes que se promulgan a los efectos de obtener el bien común. Ahora, cuando hay un Poder Judicial que está sometido a la voluntad política, cuando hay un Poder Legislativo que solo legisla para salvaguardar los intereses inicuos de un gobierno, y cuando hay un gobierno que somete a los otros dos poderes a su voluntad, entonces no hay forma de que el ciudadano común sea escuchado en aquellas cuestiones que requieren de una armonía social, entre ellas la seguridad pública. Y esto lo digo porque recientemente en un expediente en el que yo estoy interviniendo, que está radicado en el juzgado de familia número 3 de la doctora Villegas, esta juez dictó una medida cautelar en favor de un ciudadano que había sufrido violencia familiar. Excluye a quien era el autor de las violencias, lo excluye de un lugar de trabajo que compartían, que es de mi cliente, de propiedad de mi cliente, y esta persona, el excluido, nunca cumplió la medida. Es más, hasta le desafió a la juez yendo todos los días al lugar donde tenía prohibido ingresar. La policía no puede, supuestamente, cumpliendo órdenes del juzgado, no podía hacer nada contra este ciudadano y no se entendía por qué no se cumplía esa medida cautelar, y hasta el día de hoy no se cumple, hace 3 meses que se dictó. Claro, aparece en el expediente una funcionaria del Poder Ejecutivo pidiéndole por mail institucional al juez: señora juez, solicito que me dé una audiencia para hablar con usted en el caso este, porque usted está escuchando a una sola de las partes y necesito que escuche la otra. Y además, para que corrija un oficio que ha librado mal. Esta funcionaria se identifica abajo como
jefa de despacho del gobierno de la provincia. ¿Del actual gobierno? Del actual gobierno de la provincia. O sea que esta funcionaria toma intervención sin estar legitimada para ello en un expediente de violencia familiar y le dice a la juez que está dictando mal un oficio y que lo corrija. Pero esta era parte de... No era parte ni en ningún momento intervino en el expediente. Sí, O sea supimos que... después que junto a un supuesto oficial de justicia habían ido a la casa de mi cliente para notificar de que ahora el excluido era él, cuando nunca salió una medida judicial al respecto. Es decir, que esta funcionaria viene interviniendo, de hecho inclusive, en ese expediente. Entonces cuando la juez advierte esto, en lugar de tomar las medidas que corresponden, Claro, sí. lo único que ordenó es el desglose del mail del expediente, porque no estaba legitimada para actuar, pero no dijo una sola palabra de la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de facultades del Poder Judicial. Y esto habla de la subordinación incondicional del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Una locura lo que es. Bueno, pues la doctora Villegas, que se tranquilo que no es con su cliente, no es. Yo tuve un caso, amigo, que yo otro abogado, fui yo a llevar al oficio, a la policía, le digo, che, traigo el oficio, y si hay que llevarlo a alguno de ustedes, yo lo llevo, que se haga rápido, porque está una familia, una viejita con 70 y pico, 80 años en la calle, una hija, el hijo, un nieto. Le digo, y requiere de que ustedes notifiquen y que la otra persona entre a la casa. Y me dice una policía, no podemos nosotros, y no le corresponde a ellos. No, mire, yo no le vengo a pedir consultas a usted que le corresponde, usted es policía. Usted no es juez, ni fiscal, ni nada. Esto está instruido por un juez de familia. Y yo vengo a traerle un oficio de un juez de familia, no tampoco lo invento yo. La llamó por teléfono, hizo lo que la policía quería. Bueno, Digo, che, pero ¿cómo se Bueno. cambió los roles? Bueno, pero acá no solo es la doctora Villegas. Yo acudí, la denunciamos a la doctora Villegas por el abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes funcionarios, parcialidad manifiesta, una serie de cuestiones. La denunciamos penalmente. No hemos conseguido que esa denuncia avance en la unidad de abordaje fiscal. Denunciamos a la policía porque se negó a actuar habiendo un oficio judicial que ordenaba la exclusión. Hablé con el Procurador General de la provincia, haciéndole conocer todas estas cuestiones. Denunciamos a la juez en el ámbito administrativo del Poder Judicial. Todavía esa medida no se cumple. Nadie dice ni hace nada. ¿Por qué? Porque hay una funcionaria del Poder Ejecutivo que está impartiendo las directivas de cómo actuar en ese expediente. Pero esto no es exclusivo del juzgado de familia número 3 de la doctora Villegas. No, sí, se ha dado la Hay una casualidad. política en el institucional que tiende a darle a los jueces facultades que no tienen, porque de esa manera se favorecen los intereses políticos o extrajudiciales cuando desde afuera se manejan los expedientes judiciales. Esto pasó hace poco también en un expediente penal donde interviene la doctora Lazarte, creo que este apellido no recuerdo bien, en el juzgado de garantías número 4. Hay una persona que se presenta diciendo que le han usurpado un campo, un milagro. Cuando hace la denuncia, esta persona dice, me dijo por teléfono mi cuñado que el vecino del lado se ha metido en mi campo a construir gallineros, ¿no? Así dice la denuncia. Claro. Yo todavía no voy al campo, no he visto si es así, pero yo vengo a hacer la denuncia.
y la hizo y se la recibieron. Y Con esto ese- estoy diciendo que no bueno, lo hay. dice, voy a ver si mañana voy por el campo a ver qué ha hecho este vecino. Es decir, denunció por las dudas que fuera cierto el llamado teléfono, lo que se le dijo en el llamado teléfono. La policía se la tomó y ese es el fundamento por el que se instruyó una causa judicial por usurpación contra mi cliente. Nunca demostró esta persona en el expediente cuál es el campo que dice que le han usurpado o cuál es la porción del campo que le han usurpado, cuáles son los títulos que tiene ella para acreditar el derecho sobre esa Claro, porción o ese campo. Nunca acreditó absolutamente nada. Luciana, Y ¿me lo sin puede? embargo a mi cliente primero lo procesaron, apelé, fuimos al Tribunal de Impugnaciones que dijo que la resolución del juez estaba bien, la convalidó, la ratificó. Se presentó de nuevo la otra parte y pidió que el lanzamiento de quienes estaban usurpando. ¿Y qué hizo la juez? Ordenó en estos términos el lanzamiento de todo aquel que ocupara el campo ubicado en la ruta 146, kilómetro 100, en Milagro, San Luis. Hay 6 familias a esa altura, en ambos costados de la ruta. ¿Cuál de todos los campos ordenó la juez? No se sabe. No se sabe. La oficial de justicia, la juez de paz Lego, que fue a cumplir con el oficio, no lo pudo hacer porque no pudo identificar el campo ni la porción. No puede. Le informó a la juez, señora juez, no puedo hacerlo. Usted no me ha dicho dónde está el campo, cuál es la fracción, dónde está ubicado, cuál es la ubicación catastral exacta del lugar donde Claro. quedó. ¿Qué hizo la juez? La desplazó de la causa a esa juez de Parlego y ordenó en abstracto que se volviera a allanar y a desocupar ese campo. ¿A quién designó? A nadie. Fue la abogada de la otra parte con el personal policial y ellos sacaron la superficie que ellos consideraron que estaba usurpado y ejecutaron el lanzamiento de mis clientes de ese lugar. Es decir, la juez, ¿qué hizo? Se arrogó facultades expropiatorias. Ella expropió Exacto. una porción de campo. Esto es gravísimo. No puede ser. Fuimos al Tribunal de Impugnaciones, de nuevo, que en realidad es solo una formalidad. No, sí, no. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que hay una política establecida para que quede en claro que nunca el fiscal, el juez de grado, es decir, de primera instancia, el Tribunal de Impugnación, el Procurador General o el Superior Tribunal de Justicia de la provincia se equivocan. Siempre lo que dijo el juez de grado es cierto y tiene razón. No importa lo que dijo, no importa si se ajusta el código o no se ajusta. No, no. Ahora, yo tengo muchísimo expediente para demostrar todo esto. Estoy tratando de que me tomen la ratificación de una denuncia que hice contra varios jueces por este tema. ¿No? Entonces, y esto, cuando haga la ratificación, yo creo que esto se va a transformar en un escándalo judicial. Y sí, Porque no pueden estar ocurriendo todas estas cosas, porque en realidad lo que desapareció en la provincia es el Estado de Derecho. Nadie está seguro frente a un poder judicial con este tipo de funcionarios, un poder legislativo que mira para cualquier lado, o un poder ejecutivo que se ocupa de subordinar a los otros dos poderes para que políticamente se haga en la provincia lo que al gobernador se le ocurre. Yo no entiendo esto, y ayúdeme con su capacidad a poderlo entender. Llegó un gobierno y venía a poner muchas cosas en claro, a terminar con la corrupción del otro gobierno, según ellos decían. Quiere que cuando llega un gobierno cambien todos los funcionarios, ¿no? Es lo que yo tengo entendido, ¿no? Yo voy a poner funcionarios de mi confianza. Y hacía un tiempo, antes que se fuera el otro gobierno, hubo un allanamiento en la cárcel por la Policía Federal, claro.
Se sabía que había un ciudadano que manejaba la droga desde ahí, qué sé yo. A su vez, personal de jerarquía estaban en aquel gobierno, siguen estando. Y me parece que el curso de la droga sigue estando. Y gente muy comprometida, me parece, con los narcos. Es que si no estuviera favorecida la actividad del narcotráfico en la provincia por el poder político, esto no podría estar ocurriendo. Entonces se secuestran 500 gramos de marihuana, 10 dosis, 20 de cocaína, 3 millones de pesos de valor de la droga, 5 millones de pesos, que eso se comercializa en media hora acá en la ciudad. O sea que ni siquiera el 1% de todo lo que se comercializa en la provincia es lo que se está secuestrando. Entonces hay un claro favorecimiento de las políticas gubernamentales hacia la actividad del narcotráfico. Y esto hay que decirlo porque es así. Si no, no se podría comprar droga en cualquier esquina, en cualquier barrio, hay un montón de kioscos, hay deliveries de droga, en moto, en taxi, en lo que fuera. Esto no podría estar pasando si no hubiera una política que favorezca la actividad. Y esto todos lo saben. Ese ciudadano que vendía droga desde la cárcel sigue haciéndolo. Por eso lo trasladaron a otra unidad, a otro complejo. Todo es lo mismo. O sea, cambian las figuritas, los gobiernos, los planes de gobierno siguen siendo exactamente los mismos. ¿Cuántos presos hay por la corrupción de la gestión anterior de gobierno? Ninguno, y no lo va a haber tampoco. Y cuando asumió el gobernador Poggi, dijo que había recibido una provincia que le habían robado todo. Sí, en términos generales, fundida. Fundida, exacto, fundida. ¿Cuántos funcionarios hay detenidos y comprometidos en de algún modo pagar por esos actos de corrupción que fundieron a la provincia? ¿Cuántos hay? Ninguno. No. ¿Cuántos se van a presentar en las próximas elecciones de los funcionarios que han sido parte de la gestión anterior? Muchísimos. Es decir, ocurre a nivel provincial lo que ocurre a nivel nacional. Cristina Kirchner se va a presentar como candidata. ¿Cuántas causas penales tiene? Estuvo siempre al borde de ir a prisión y que ya la vamos a ver en prisión, que ya la vemos en prisión. Está otra vez activamente en política. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad no hay pelea entre el oficialismo y la oposición. Sí, y la poca oposición que realmente es seria no puede llegar. Porque es tan aceitado el mecanismo de la corrupción a nivel nacional y provincial que ninguna persona honesta que pretenda incursionar en política va a tener éxito. El único que tiene éxito en política es Luis Fue. Ha pasado por todos los partidos. Y en todos lados están. ¿Y qué cargos ha ocupado? De todo. Está bien, pero cargos determinantes, digo. Sí, senador, diputado nacional. ¿Y cuál es la injerencia que ha tenido políticamente en los cambios que debe haber? No, nada. Y bueno, por eso digo, todos aquellos que supuestamente son oposición deambulan por cargos en los que no tienen ningún tipo de injerencia en los cambios políticos e institucionales que va a haber. No lo tienen. Entonces esa gente sí va. Y esa gente es la que, por ejemplo, instala públicamente el concepto de corrupción para que la gente crea que hay quienes están combatiendo la corrupción. En realidad nadie combate la corrupción. Cada vez tenemos más corruptos, cada vez se vende más droga, cada vez hay más policía y penitenciarios. Ayer agarraron otro diputado de Santiago del Estero, o no sé de dónde, creo que va a ser llamado indagatorio por estar haciendo influencia con las plataformas de ciber. Bueno, qué bárbaro. Ahora, todas esas causas, ¿en qué terminan? En nada. ¿Por qué? Porque el sistema se ha corrompido.
El sistema no favorece al ciudadano. Es mentira que el ciudadano vota para mejorar su situación. Es mentira. Cada vez estamos peor. No, de que estamos peor, estamos peor. Ayer leía, mejor dicho, escuchaba entrevistados de Chile, de España, de distintos lugares del mundo, y había un chileno que ha venido 2 o 3 veces, y dice, yo no me puedo explicar, dice el chileno, cómo un país, los trabajadores argentinos puedan tener 300 pesos y la comida para ir a comer a un restaurante, cualquier cosa así, dice una pisita, lo que sea, 50.000 pesos. Es una locura los precios comparado al salario. Y fíjate, Dice, yo no me explico. bueno, ahí está el kit de la cuestión, ¿ves? A la gente le hacen creer que económicamente estamos mejor. No hay inflación. No, acá. Los precios de los combustibles, ¿cuántas veces aumentaron en los últimos 6 meses? Todos los meses. La carne, ¿cuánto aumentó ahora? Para el FIFA, ¿cuánto aumentaron un montón de productos? Y no hay inflación. Sí. El poder adquisitivo del trabajador que se mejoró. No. Y entonces, esto es lo que la gente tiene que ver. Por ejemplo, hoy un policía es uno de los sueldos más bajos que tiene la administración pública. Un policía está ganando, el que recién ingresa, 800.000 pesos, 700.000 pesos. Un agente que recién ingresa, 900.000 pesos. ¿Quién vive hoy con 700, 800.000 pesos? Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es lo que hay que analizar, pero desde un contexto político institucional donde cada cosa esté en su lugar, donde cada poder cumpla la finalidad y el rol social que le ha sido asignado, donde cada funcionario ocupe un lugar por su profesionalidad, idoneidad, capacidad, honestidad. Cuando lleguemos a ese punto, recién entonces, sabía decir Oliveira Salazar, el presidente de Portugal, lo mejor para una nación y por consiguiente para el hombre es ser mejor. Después vendrá el estar mejor. Es decir, ¿qué decía él? Había que ser mejor persona, mejor funcionario, ¿no? Para poder después estar mejor. Acá nos pasa al revés. Mientras más corrupto sea, mejor es el puesto, más alto es el puesto que va a ocupar. Una ciudadana española le dice a una chica, no tiene la culpa, chica, ella va a atender de buena hora, y le pregunta por una luz, una hueá así, y le dice 200.000 pesos, no sé, una cosa. Este trapo cuesta esto. No, están locos. Y la mujer dice, un trapo. O sea que, ¿cómo los mira el exterior? Por el colmo viene gente y mira. Hay muchas cosas que no tienen explicación. Pero bueno, tampoco la mayoría no quiere entender lo que está pasando. Hay muchos que no quieren. Hay quienes no se dan cuenta, pero la mayoría no quiere. Claro, por ahí viene la cosa, los que no quieren ver. Exacto. Por eso nosotros muchas veces decimos que lo que esperamos es que la gente despierte para ver la realidad. De eso se trata. ¿Sabe que un pensador cristiano, Jordán Bruno Lleida, decía: el error que engendra el mal es del que no sabe y cree que sabe. Claro. Pero el peor de los errores es de aquel que no quiere saber, porque ahí hay una perversión de la voluntad. Y esto es lo que nos está pasando. Sí, nadie quiere saber lo que está pasando, porque de algún modo a todos les conviene que esto pase, ¿no? Y ellos, los políticos, los que gobiernan, han encontrado ese punto débil de la sociedad. Anoche estaba mirando, porque ayer nosotros dimos a conocer una noticia durísima que pasó en Estados Unidos, Hamilton, que estaban todos los poderosos festejando, pusiéndose de Dios, de la Virgen, de todo. Salió y se quemó toda la mierda, no quedó nada.
Y entonces yo, ¿cómo? ¿Pero por qué pasó? Que no se estaban burlando de Dios. Y uno solo, de los más millonarios, le queda la casa completa. Pero no puede entrar porque apenas pisó, se le cae encima. Bueno, Bueno, es lo que siempre decimos. Tarde o temprano, los tiempos de Dios no son nuestros. No, seguro. Tarde o temprano, Él va a poner las cosas en su lugar y le va a dar a cada uno lo que se merece, porque nadie se burla de Dios, No. nadie. Entonces, hoy la gente vive como si Dios no existiera. Sí, sí, esa es la realidad. Entonces, decía en el 1800 y algo, Dostoyevsky, citando a otro pensador, dice: sacrificar a Dios en aras de la nada, esta terrible paradoja de extrema crueldad, será la obra de las generaciones que vienen. Es lo que hoy está pasando. claro. Pregúntenle a cualquier joven, niño, adolescente: Dios, ¿existe Dios? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos está pasando. Yenda también decía: el hombre dividido de Dios se divide de sí mismo y se precipita por la dialéctica de la contradicción infinita, donde todo puede y no puede ser a la vez. Es decir, el hombre anda a la deriva, Sí, sin sí, Dios. esta es la realidad. Anda a la deriva y todo puede y no puede ser. Por eso puede ser hombre, mujer, perro, lo que quiera. Porque yo me autodetermino, me autodefino, me autopercibo. Sí, sí. Entonces, estas son las consecuencias. Claro. Ahora, es tiempo, como usted decía bien recién, de que la gente reflexione, tome conciencia de que hay que despertar de esta situación. Estamos en caída libre hacia el vacío. Sí. Y no hay forma de que alguien nos rescate si es que entre nosotros no nos tomamos las manos y nos paramos de una vez por todas y decimos las cosas que hay que decir y hacemos lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Es hora de actuar. Así es. Daniel, no sé, estamos en horario de la tanda nuestra. Sí. No, seguimos un cachito. Seguimos hasta la de la radio, ¿te parece? Claro, Dale. y así que redondeamos el reportaje con el doctor, aprovechando que venir. Sí, yo creo que hoy la política, lo que yo no puedo entender, que la democracia haya llegado con crueldad. Es decir, si esto viniera de una dictadura, yo diría: sí, la dictadura normalmente pasaba por ahí. Es decir, la crueldad se fundaban en la crueldad. Pero una democracia que debería tener casi como un budín, sazonado con almíbar, rico, hermoso, deseable. Tenemos hoy la gente que protesta de la propia democracia. Bueno, porque precisamente lo que está pasando es que no estamos en democracia. Es Esa es la lamentable. realidad. Un gobierno que impone no el cumplimiento de la ley, sino sus propias decisiones y voluntad personal, de acuerdo a sus intereses subjetivos y personales, ¿se puede decir que es un gobierno de democracia? No, obviamente no. Estamos entonces ante un déspota. Sí, sí, está pasando con nosotros eso. Estamos ante un tirano que impone su voluntad. Exactamente, no escucha la voluntad de nadie. Entonces, Es más, ni siquiera escucha el dolor del otro. fíjense, este gobierno ha tomado medidas contra empleados, ha despedido, ha pasado a retiro obligatorio gente que no tenía pensado pasar al retiro. Bueno, han parado en principio en un decreto de necesidad y urgencia, lo mismo que hizo el gobernador anterior. Sí, sí. Decreto de necesidad y urgencia, cuando es inconstitucional. ¿Qué hizo la Cámara de Legisladores después? Al tiempo, cuando ya había tomado un montón de medidas que perjudicaron a muchísima gente. Sancionó la ley. Ya está por ley. Claro, ¿no? Convalidando ese decreto. Sí. Pero resulta que cuando sacó ese decreto, él tenía minoría en las cámaras. ¿Qué pasó en ese lapso? Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay oposición. Claro.
acá Es que lo que se ha desorganizado, yo hoy escribí a un importante periodista, según él. Para mí no lo es tanto, porque para mí el periodista debe ser reflexivo, con una visión de las cosas, si no, ¿qué periodismo puede ejercer? El Gato Silvestre quiere ser candidato. Y le pongo, Gato, no son tus tiempos. La política necesita de hombres dispuestos a ponerse el chicote y el carro al hombro. Esto no lo arregla sino más. No podéis ir con tibieza a decirle al otro, che, vamos a discutir esto. No, pero va a estar 2 años discutiendo el sexo del angelito. Acá, ¿qué había que hacer primero? Una reforma política para empezar a evitar estos diablos copen la parada. No, todo lo contrario. Ver de alguna manera gastar menos en interno o lo que sea, pero que sigue el sistema funcionando como tal. Ahora, esto amerita un estudio profundo para conocer las causas. ¿Por qué nos está pasando todo esto? Yo siempre les recomendé a mis colegas y a las personas conocidas que lean un libro que se llama La masonería en la Argentina y en el mundo, de Aníbal Rothschild. Sí. Cuando lean ese libro van a entender por qué pasan todas estas cosas, no solo en la provincia y en el país, en el mundo. El mundo está manejado Esto por es la política masonería. mundial. Sí, sí, ya está. Entonces, por eso, lo típico de los regímenes masónicos es el cinismo, la hipocresía, ¿no? Es decir, hacernos creer que es bueno lo que en realidad lo que ellos están haciendo es malo. Es pésimamente. Bueno, y ahí caen muchísimos en ese engaño. Hay quienes caen, como dijimos hace rato, porque desconocen o ignoran, pero hay otros que caen porque les conviene caer, porque no quieren buscar otro lugar. No. Entonces, bueno, yo creo que es hora de que la gente despierte, de que empiece a ver la realidad tal cual es, de que empiece a reconocer cuáles son las causas de los problemas por los que estamos atravesando. Y entonces va a ver que no estamos en democracia, ni los gobiernos que tenemos representan los intereses del pueblo. No, lo que han hecho sin ir más lejos. A mí me encanta la democracia, lo voy a decir con todo. Si tengo que defender la democracia contra un régimen, no dudo. Pero hay algo que sí me llama la atención y que me preocupa por otro lado. No por mí, por lo que viene detrás de mí. Han destruido la educación, el valor de una sociedad. ¿Sí? Porque es parte del plan. Porque vos antes podías ser pobre, todo, pero te cagaron unos azotes, te mandaron a la escuela y tenías que recibirte, tenías que venir, salir a trabajar, respetar al prójimo, lo ajeno era ajeno, era otra cosa. Es uno de los pilares. Iba un maestro a tu casa, mire, no fue el chico anteayer a la escuela. Ah, papá, ya explica por qué no fuiste, por qué no llegaste a la escuela y saliste acá. Precisamente por eso han atacado a la educación, porque es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de la sociedad, de toda sociedad que se precie de ser culta, ¿no?, y solidaria. Por eso es que han atacado uno de los principales, la familia, la educación. Y esto ocurre precisamente porque nos ha ganado la ignorancia. Sí. La gente ha perdido ya de vista de que democracia significa elegir entre los iguales al mejor. Elegir entre los iguales al mejor. Eso es la democracia. El mejor del barrio, el mejor de la zona, el mejor del pueblo, el mejor de la ciudad, los mejores son los que tienen que ocupar los puestos claves en el gobierno de una provincia, de una nación. Y esto es lo que no ocurre. Es al revés, los peores, los más corruptos. Los delincuentes que chorearon el banco están metidos. Y bueno, esto es lo que nos pasa. Es lamentable todo esto, ¿no? Bueno, doctor, ha sido muy amable, lo vamos a estar jodiendo porque entramos en este año en una recta que va rumbo a elecciones
Y bueno, y queremos llevarle un mensaje distinto a la sociedad, no porque queremos ser candidatos, yo de mi parte he dicho que no, y nunca lo seré porque no sirve que estar sentado en una banca cobrando plata y mirando a otros que andan gagueando de hambre, no me sentiría yo, lo digo con todas las letras, pero sí me siento con capacidad de combatir a los vivos que intentan de alguna manera quedarse con todo lo que es la democracia, lo hermoso de la democracia. La democracia es un sistema espectacular, pero bueno, la han tomado los vivos y estamos a la vez del camino. Estamos muy complicados. Muy complicado. Así que lo vamos a estar jodiendo para que bueno, tengamos una voz de guía entre tanta gente. ¿Tenemos teléfono? Espera que tengo que hacer el cambio. Ah, bueno, doctor, bien, gracias, Daniel. Gracias a usted y Estoy a tu disposición, los minutos que nos ha concedido, y seguramente vamos a estar permanentemente este año mucho más en consulta, porque esto también hay que empezar a ejercitar en el periodismo, no todo lo podemos saber, y hay que poner gente que tiene compromiso con la sociedad, no con los intereses del poder. Y el caso del doctor es uno de ellos, ¿sí? Él tiene un compromiso con la gente, no con el poder. El poder le da como un caño, ya lo denunció todo. Yo siempre dije, cuando me han pedido explicaciones, ¿por qué siempre te saca a colación el tema religioso? Entonces yo dije, cuando juré mi matrícula, lo hice por Dios, la patria y los santos evangelios. Soy católico, apostólico y romano, y tengo muy presente aquello que dijo nuestro Señor, ¿no? Dice, os perseguirán, bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Os azotarán, os perseguirán, os matarán, pero no teman, antes a mí me lo hicieron. Y no es el siervo mayor que su amo. Exacto. Esa es la razón por la que siempre traigo al corazón las cuestiones religiosas. Y si todos viéramos por ahí, estos bárbaros no existirían. Pero claro, por ahí tememos nosotros mismos por mirar a Jesucristo moribundo en la cruz, ¿no? Y en vez de decir, che, que me dé fuerza como la tuvo él, tiene cada día. Poner todo en manos de él. Ojalá que podamos algún día no convertir a la gente en un accionar religioso, sino en un accionar cristiano, humano, y que sirvamos al prójimo, como dice la Biblia. Si no servimos al prójimo, ¿a qué le estamos sirviendo? Yo no quiero servir a los diablos, ya me cansé. Gracias, doctor, que tenga buen día. A tu disposición, gracias por invitarme. O emprendimiento y quieres publicitar.